Hola, hola, buen día a todos. Bueno, vamos a continuar con nuestros videos y en este video hablaremos sobre el tema de fisiología digestiva. Para empezar a hablar de fisiología digestiva, empezaremos hablando que es de la motilidad esofágica y gástrica. En la motilidad esofágica, el esófago va desde la faringe hasta el estómago, como vemos aquí en la imagen, también atravesando la cavidad torácica y perforando el diafragma. También el esófago está normalmente cerrado en la unión gastroesofágica. No hay un esfínter anatómicamente definido, sin embargo, esta zona ejerce dicha función por la que se denomina esfínter esofágico interior o esfínter gastroesofágico. Continuamos. Vamos a ver también movimientos del esófago, que uno es de la asociada de la deglución, que se va a producir por una onda peristáltica, que se inicia desde la faringe y se transmite hasta todo el esófago, propulsando el bolo alimenticio. Aquí vemos el bolo hacia el estómago. Esta peristaltis, también primaria, va a haber una contracción que refleja que solo da por el movimiento de deglución, cuando esto va a producir una estimulación, como vemos aquí en la imagen esofágica, lo cual ya sea por detención del bolo, aquí hay una detención del bolo, o por una acumulación de alimento en el esófago craneal, o por introducción de un cuerpo extraño en la luz esofágica, que se produce de otro movimiento peristáltico denominado peristaltis secundaria. También vamos a encontrar el esfínter esofágico o interior, que es permanentemente cerrado para evitar el reflujo del contenido gástrico al esófago. Sin embargo, esto abre pasivamente de forma mecánica, estimulando por la llegada del bolo. Ahora hablaremos sobre la motilidad gástrica. Funcionalmente, en el estómago se va a dividir en dos partes, que uno es distal y proximal. Como ya sabemos, en el distal se da el quimo gástrico y en el proximal se da el reservorio. Esto también va a tener funciones de la motilidad gástrica, que son tres, ¿no? Depósito de grandes cantidades de alimentos y fragmentación del alimento y mezcla con secreción gástrica. Y también va a haber un vaciamiento del contenido al duodeno. Esto también va a tener un control de la motilidad gástrica. Esto con el sistema nervioso autónomo, que divide como ya sabemos, en simpático y parasimpático. Esto también va a tener el sistema nervioso entérico, que esto va a subdividir en tres, que son plexo de Auerbach, el plexo de Meissner y la célula intersticial de caja. A su vez también va a tener una célula muscular lisa. Ahora, esta célula muscular lisa con la célula intersticial de caja va a haber una contracción. También va a tener unas neuroregulaciones de la actividad gástrica, que va a tener las neuronas aferentes, las interneuronas y las neuronas motoras. Pero estas neuronas motoras va a subdividir en dos, que son excitadoras e inhibidoras. En las excitadoras encontraremos las hormonas de la acetilcolina, la taquinina, la sustancia también la neuroquina y la serotonina. Ahora, en las inhibidoras encontraremos un péptido intestinal vasoactivo, o en siglas del BIP, óxido nítrico o opioides. Continuando con la explicación, en este punto vamos a ver el tema de la peristalsis, ¿no? Como bien se sabe, la peristalsis es una serie de contracciones musculares que ocurren en todo en el tracto digestivo, en este caso, ¿no? Cabe resaltar también que es un procedimiento involuntario automático, ¿no?
Pero básicamente la peristalsis son los movimientos musculares que ocurren en el tracto digestivo, ¿no? Y esto ayuda en el transporte de los alimentos, ¿no? que uno ingiere. Dentro de ello vamos a encontrar lo que son las ondas lentas, ¿no? Como bien si ya volvemos a repetir, la peristalsis es una serie de ondas, ¿no? Estas son contracciones musculares que mueven la comida a diferentes estaciones de ese procesamiento en el tubo digestivo. Este proceso de peristalsis se da en este caso en el esófago, ¿no? Cuando se administra el bolo de la comida. Dentro de tiempo, algunas características que podemos saltar, que en este caso no son potenciales de acción, sino cambios lentos y ondulantes, ¿no? Estas ondas parecen deberse a una interacción entre las células musculares lisas y las células intersticiales, ¿no? También las ondas lentas no inducen por sus mismas contracciones musculares, salvo en el estómago, ¿no? Los movimientos propulsivos, en este caso, por ejemplo, son estimulados del peristaltismo, ¿no? Por la distensión, la irrigación química y física, señales nerviosas y parasimpáticas. Alrededor del músculo circular intestinal se crea un anillo de contracción que se desplaza hacia adelante llevando consigo cualquier material que se haya situado delante de él, ¿no? La función del plexo mentérico en el peristaltismo vienen a ser, ¿no? La distensión de las paredes del tubo digestivo estimula el sistema nervioso entérico para que contraiga la pared gastrointestinal situada de 2 a 3 centímetros por encima de esa zona, haciendo que se forme un anillo de contracción que inicie el movimiento peristáltico siempre en sentido anterogrado. En ausencia congénita del plexo mientérico o cuando se administra atropina hay un peristaltismo débil o nulo en este caso, ¿no? El reflejo peristáltico y ley del intestino. Cuando la distensión excita un segmento intestinal e inicia el peristaltismo, el anillo contráctil que aparece en la zona proximal del segmento empuja el contenido de 5 a 10 centímetros de dirección anal antes de desaparecer. Esto al mismo tiempo, el intestino distal se relaja en la llamada relajación receptiva que facilita la propulsión de los alimentos hacia el ano. Cabe resaltar también que el reflejo mentérico más el movimiento peristáltico da la ley del intestino, ¿no? En este caso. Los factores que modifican el peristaltismo, ¿no? Viene a ser la edad, ¿no? Por el niño tiene una capacidad gástrica pequeña y una menor secreción de enzimas digestivas. Los movimientos peristálticos disminuyen con la edad y el esófago se vacía lentamente. En cambio, en el caso de los ancianos pierden en este caso esta facultad, ¿no? Porque viene a ser que son débiles y lentos, ¿no? En este caso los movimientos peristálticos, ¿no? También influye lo que viene a ser la dieta, ¿no? El tipo de alimento de las personas influye en la eliminación, ¿no? Una alimentación equilibrada ayuda a mantener un ritmo regular del peristaltismo del colon, ¿no? Por ejemplo, en este caso la fibra ayuda bastante, en este caso ayuda en el transporte, en este caso de los alimentos, ¿no? Residua no digerible de la dieta, ¿no? Proporciona el volumen de la materia fecal. Los alimentos que se forman este volumen también absorben líquidos, con lo cual se incrementa la masa fecal, ¿no? Y la ingesta de líquidos, ¿no? En este caso también una inadecuada ingesta de líquidos o la aparición que dan lugar a una pérdida de ellos, como el vómito afecta las características de las heces también, ¿no? En este caso la propulsión, ¿no? La propulsión es el movimiento controlado de los alimentos ingeridos, los líquidos, las secreciones gastrointestinales y las células descamadas de la mucosa, ¿no? En este caso, podemos tener la motilidad intestinal, como son los movimientos de propulsión, peristaltismo, y los movimientos mezclados, ¿no? Segmentación. En este caso, la mezcla disminuye el tamaño de la partícula, incrementando la superficie de acción de las enzimas digestivas y del contacto con la superficie absortiva de la mucosa, ¿no? El peristaltismo es la propulsión organizada de material a distancias variables dentro de la luz intestinal.
Ahí tenemos también lo que es el segmento receptor, que es la capa del músculo del segmento que procede del avance. Se contrae y el circular se relaja para acomodar el contenido luminal que avanza. Igual el segmento propulsor, ¿no? Ese segmento situado detrás del contenido que avanza. Hay contracción del músculo circular y la longitud se relaja, empuja el contenido del segmento exterior. Y en lo que viene a ser la mezcla, ¿no? Característico del estado digestivo, empuja el contenido en ambos sentidos durante distancias cortas, contracciones del músculo circular de segmentos intestinales, ¿no? Separados por segmentos receptores, ¿no? También en este caso, en lo que es básico de la pared gástrica, tenemos los jugos gástricos, ¿no? Cubren toda la pared del cuerpo, entran en contacto inmediato con el alimento, ¿no? Se originan en ondas peristálticas constrictoras débiles que avanzan hacia el antro. Hacen que las secreciones se mezclen con las porciones externas de la comida, ¿no? Y después, cuando estas ondas se vuelven intensas, dan lugar a potentes anillos peristálticos de constricción. Del orificio del píloro solo pasa una pequeña cantidad al duodeno hacia el cuerpo, en este caso. La motilidad del intestino delgado. Comenzaremos hablando de su estructura. El intestino delgado inicia en el duodeno y termina en el esfínter ileocecal. Mide aproximadamente de 6 a 7 metros de longitud. Consta de 3 partes: duodeno, yeyuno e ilion. El yeyuno va a ser el de color más intenso, que va a medir de 2 a 5 metros. El ilion es el menos vascularizado y mide de 3.5 metros. Tiene paredes finas y placas de Peyer. El duodeno tiene 4 porciones: la porción superior, porción descendente, porción horizontal y porción ascendente. El duodeno se une al yeyuno después de los 30 centímetros a partir del píloro. Aquí en la imagen se observan las 3 partes del intestino delgado. La de amarillo es el duodeno, la de azul el yeyuno y la de rosado el ilion. El intestino delgado es un tubo que se va a extender desde el estómago hasta el intestino grueso y se va a encontrar alojado en la cavidad abdominal, y que va a recibir secreciones del páncreas y del sistema biliar. En la mayor parte de los vertebrados, el intestino delgado es el principal órgano de digestión y absorción del alimento. En los terrestres se va a subdividir en 3 áreas, como ya les mencioné: el duodeno, yeyuno y el ilion. Una sección transversal del tubo digestivo a la altura del intestino delgado revela la existencia de 4 capas principales. La primera, la mucosa; la segunda, la submucosa; la tercera, la muscular; y la cuarta, la serosa. Ahora hablaremos la motilidad del intestino delgado. Al llegar el quimo al duodeno, las contracciones de la musculatura lisa van a provocar su mezcla con las secreciones procedentes del páncreas y del hígado, y lo van a impulsar a lo largo del tubo. La forma primaria de motilidad es la segmentación, proceso que consiste en contracciones anulares de la múscula lisa circular a lo largo del intestino delgado. Las contracciones obliteran el tracto intestinal de manera que entre cada 2 zonas contraídas. Las relajadas albergan porciones discretas del quimo. Las contracciones y relajaciones se suceden en cada zona, lo que provoca que el quimo que se hallaba entre 2 zonas contraídas se divida en 2 partes y se mezcle con el de las zonas adyacentes. La reiteración de esa secuencia de contracciones y relajaciones sucesivas va a dar lugar a una mezcla completa del contenido intestinal. Además, de esa forma se expone todo ese contenido a la superficie interna de la mucosa, lo que permite la absorción homogénea de todos los nutrientes. La intensidad de la respuesta de la musculatura no es constante, por lo que la intensidad de las contracciones de segmentación van a depender del grado de distensión de la pared intestinal
de la acción de la gastrina y de la acción nerviosa extrínseca. Entre comidas, la segmentación es mínima o sencillamente no se va a producir, pero cuando llega la comida al tracto digestivo se producen fuertes contracciones de segmentación. Las contracciones duodenales empiezan en respuesta a la distensión producida por la presencia de quimo procedente del estómago, pero las que no se producen más adelante en el ilion van a ser estimuladas por la gastrina, que se va a liberar en respuesta a la presencia de quimo en el estómago. Además, la estimulación parasimpática va a reforzar la segmentación, mientras que la simpática provoca el efecto contrario. La progresión del quimo a lo largo del intestino delgado no se produce mediante peristaltismo, como ya se ha señalado. El quimo avanza porque la frecuencia de la segmentación se produce a lo largo de su recorrido. De lo contrario no ocurriría, dado que las contracciones provocan el desplazamiento del quimo tanto hacia adelante como hacia atrás. Las células marcapasos del duodeno se despolarizan espontáneamente con una frecuencia mayor que las más alejadas, siendo las del ilion terminal las que hacen a menor frecuencia. Las segmentaciones del intestino delgado humano pasan así de ser 12 por minuto en el duodeno a solo 9 por minuto en el ilion terminal. Cuando ya se ha absorbido la mayor parte del alimento, la segmentación cesa y es sustituida por lo que se denomina complejos mioeléctricos migratorios o complejo motor migrante, también que se denomina amo de casa intestinal. Consiste este complejo en ondas de actividad eléctrica que se desplazan a lo largo del intestino delgado entre comidas. Las ondas eléctricas generan contracciones peristálticas y de esa forma los restos de alimento no digerido, junto con bacterias, sustancias difíciles de digerir y restos de mucosa, son transportadas hasta la válvula ileocecal y el interior del colon para su expulsión como restos fecales. Un complejo motor migrante de desarrollo a lo largo de unas 2 horas. Y una vez finalizado vuelve a producirse hasta que vuelva a llegar el quimo al estómago. La válvula ileocecal permanece abierta mientras los contenidos del intestino delgado son impulsados a través hacia el intestino grueso, pero se cierra ante la mínima señal que amanece con retrotraer los restos de la digestión al intestino delgado. Por otro lado, la musculatura lisa del último tramo del ilion se encuentra engrosada y por lo tanto en condiciones al contraerse de formar un esfínter que se encuentra bajo control hormonal y nervioso. Normalmente ese esfínter se encuentra prácticamente cerrado y se cierra con más intensidad si hay alguna presión en el lado del intestino grueso. Por el contrario, si el lado del ilion se encuentra distendida, entonces ese esfínter se va a mantener abierto. Mediante esos dos mecanismos, que es la válvula ileocecal y la musculatura lisa engrosada, van a permitir controlar el posible retroceso de los restos de alimento no digerido. Y lo que es más importante, la invasión de patógenos procedentes del intestino grueso. Motilidad del intestino grueso. En este video vamos a hablar básicamente a lo que corresponde principalmente a lo que ocurre en el colon proximal. Como ya sabemos, el intestino grueso tiene 4 funciones principales. La primera es la absorción de líquidos y electrolitos. La segunda es la absorción de ácidos grasos. Ácidos grasos de los carbohidratos. Estos carbohidratos van a ser productos que no han podido ser absorbidos en el intestino delgado y por lo tanto van a pasar al colon. Y es aquí donde se va a dar una acreditación del producto de la defecación, entre otras muchas sustancias, que van a ser ácidos grasos, las cuales van a ser absorbidos en el intestino grueso. Estas 2 primeras funciones que acabamos de ver van a tener lugar en la parte proximal del colon, es decir, van a estar dados en el colon ascendente y en el colon transverso. La tercera función es de reservorio y por último la eliminación.
Estas dos últimas funciones van a tener lugar en la parte más lisa del colon, es decir, en el resto del colon transverso, en el colon descendente y el colon sigmoidea. En la función de reservorio vamos a tener la formación de la materia fecal y la última absorción de las sustancias y electrolitos restantes. Y por último, en la eliminación vamos a tener la defecación. Bien, el contenido del intestino grueso son las heces. Estas heces son destinadas a la excreción. En el esfínter ileocecal se va a contraer. Esto va a pasar cuando el contenido intestinal va a penetrar el ciego. Entonces es donde la materia fecal se va a mover desde el ciego por el colon hasta el recto, para que posteriormente llegue al canal anal. Es donde se va a retener hasta el momento de la defecación. Ya llegado al canal anal, donde se va a retener hasta el momento de defecación ya mencionado, es donde la pared del músculo liso se va a contraer y es donde se va a producir un reflejo. A este reflejo le vamos a llamar reflejo recto esfinteriano. Esto va a pasar cuando el recto llega a una capacidad del 25% y es donde se va a producir una necesidad de defecar. Esto va a pasar porque el esfínter anal externo va a reflejarse voluntariamente y va a hacer que el músculo liso se contraiga y las heces sean forzadas a salir hacia el exterior. Tenemos patrones de contracción en el intestino grueso. Tenemos dos. Una es las contracciones segmentarias y los movimientos en masa. Las contracciones segmentarias se producen en el ciego, en el colon proximal. Esto se va a dar por la mezcla del contenido del intestino grueso. Y los movimientos en masa se producen en el colon. Estos se mueven en el contenido del intestino grueso entre 1 a 3 veces al día. Vamos a tener tres tipos de reflejos. La primera es la digestión del estómago por el aliento. La segunda es el incremento de la motilidad del colon. Y finalmente tenemos el aumento de la frecuencia de los movimientos en masa del intestino grueso. Todos estos van a estar mediados por el sistema nervioso parasimpático. Y esto es todo lo que estaríamos hablando respecto a la motilidad del intestino grueso. Gracias.